¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Covapec, el podcast, un proyecto del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Querétaro, afiliado a FECOBAL. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado al doctor Marco Antonio Aceves Fernández. Él es ingeniero por la Universidad de Colima, maestro y doctor en la Universidad de Liverpool, además de que cuenta con diferentes publicaciones, investigaciones. Se ha dedicado a los sistemas inteligentes y embebidos, analítica de datos, aplicaciones de inteligencia artificial. Ha participado en proyectos de sistemas inteligentes aplicados a industriales, aeroespaciales, medioambientales y ha publicado más de 130 artículos científicos, 60 de ellos en el JCR, distintos libros sobre sistemas inteligentes, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Academia Mexicana de Computación, miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, miembro del Instituto Tecnológico de Europa, actualmente es profesor titular investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigación. Bienvenido, doctor, bienvenido a tu programa. Como ustedes saben, en esta temporada hemos estado hablando sobre el mercado inmobiliario, hemos entrevistado a distintos actores en la ciudad de Querétaro. El día de hoy hemos invitado al doctor Marco Aceves para hablar sobre algo que está de moda, que es la inteligencia artificial. Pero bueno, el doctor Marco tiene más de 20 años estudiando, entonces queremos ir más allá de lo que hoy en día, como ustedes saben, se ofertan distintos cursos de la inteligencia artificial, que a finanzas, que a bolsa de valores, que a contabilidad, que a evaluación, que a todo. Queremos ir más allá, ¿no? Que nos platique sobre los distintos sistemas. Entonces, pues bueno, doctor, esta es Muchas gracias, una muchas plática gracias, que maestro. quizá no va a ser lineal, Claro, pero bueno, el primer tema, vemos que en la parte de la historia, de la mitología, en diversas culturas, se mencionan ciertos autómatas o robots, ¿no? Me ujú. parece que en Grecia había algo que era la robótica o robótico. Entonces, de estos autómatas, ¿hay algún vestigio histórico o es únicamente parte de un mito? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primeramente, nos podemos remontar precisamente al siglo primero antes de Cristo con el mecanismo de anticitera, Ok. pero básicamente es un mecanismo, valga la redundancia, mecánico. Son piezas mecánicas que cumplen una función. Y básicamente desde ahí hasta hace unos años, esa era la manera en la que uno podía decir que había cierta inteligencia en algunos sistemas. Tenemos el ejemplo del pato digestor, por ejemplo, de Vaucanson en el siglo XVIII, donde era un pato mecánico, digamos que fue la primera mascota robótica, ¿no? Entre comillas. Algunos otros, por ejemplo, el flautista, y había una especie de, como de pianolas en la Edad Media y después en la Ilustración. Eso no nos habla realmente de inteligencia, pero lo que pasa es que yo considero que los humanos tendemos a antropomorfizar la inteligencia, ¿no? Entonces vemos algún componente que tiene que ver con inteligencia en un animal o en un mecanismo y dice, es que este mecanismo es inteligente, ¿no? Entonces para eso también hay que definir a qué nos referimos con inteligencia, ¿no? Entonces tratamos de que esa inteligencia sea humana. En el caso del pato digestor, en el siglo XVIII, precisamente incluso Luis XV dijo es que ya no va a haber ninguna otra invento como este, ¿no? Y bueno, vemos que no es así. Incluso fue una especie de fraude porque el pato pues le dabas comida y entonces excretaba, pero eso consistía en un compartimento diferente que expelía como una especie como de puré de papa, ¿no? Entonces realmente no era un mecanismo inteligente, no era una mascota inteligente, pero tendemos a decir precisamente esto es inteligente, por lo tanto es una cuestión de inteligencia artificial. Ok. Entonces, así como el pato, eso en la Edad Media puede haber mecanismos que hasta al darles forma humana, pero que en realidad son mecanismos secuenciales y si parece que toca una canción, la gente dice, ah, mira, ¿no? El Claro. pianista está interpretando, pero en realidad no sabía hacer más que el mecanismo correr de principio a fin sin decidir diferente, ¿no? Son autómatas, los podemos Ok, ver como máquinas de estado, entonces, o ok, un sistema de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hacían ese tipo de sistemas? Es ante A, después haz B. Entonces, ok. básicamente eso pues no es inteligente, seguir una secuencia de pasos. De hecho, eso me recuerda un poquito al cuarto, un ejercicio que hacía el cuarto chino de Zero, por ejemplo, ¿no? Básicamente es un experimento hipotético en donde alguien fuera de un cuarto, en donde no se veía, nada más había una ranura, le ponían algunos símbolos chinos y entonces el cuarto de Zero decía que la persona de dentro lo que hacía era, tenía un montón de libros, no veía, ni los de afuera veían a quién estaba dentro, ni el de adentro veía a quién estaba afuera. Entonces interpretaba los símbolos a partir de los libros que tenía y regresaba una respuesta.
Entonces el cuarto chino de Searle decía, bueno, no es lo mismo sintaxis que contexto. Entonces no es lo mismo yo repetir y poder calcar unos símbolos y yo con eso ya digo que sé chino, ¿no? Sino más bien repito una serie de pasos para tener un fin específico o una respuesta. Entonces realmente eso no puedo decir que es una inteligencia porque no tengo el contexto del lenguaje, por ejemplo, en este caso el chino. Ok. Bueno, y por ejemplo, eh, ¿cómo podríamos entonces, bueno, ahorita que estabas diciendo de mecanismos que tomaban como antes I, A o B, me imaginé, yo cuando estaba así en la carrera, llevé de Ujú, manera superficial, porque compartía materias con los de automatización, de programación en C++, ¿no? claro, Y así, bueno, a un nivel así muy básico, el maestro nos dejaba programar en base a ciclos, ¿no? El sí, famoso if. Y nos decía que en este tiempo, o sea, como de manera de broma, que si hay unos ciclos tan complejos de que tantos if, sí, que parece que estás hablando con alguien, ¿no? sí, Eso, digo, esto fue hace 20 años. sí, sí. Podrían ser como los orígenes del chatbot o algo así, ¿no? De que te digo esto, si Ujú, A es igual acá, vete por acá. O velo sí. incrementando hasta que sea igual a tal, la condicionante y sales del ciclo. Entonces, pero entonces, ¿cómo podríamos definir la inteligencia artificial diferente de estos programaciones, así como de opciones de A o B? ¿Qué? Gracias. Sí, excelente pregunta. De hecho, ese tipo de software o de algoritmos lo podemos diferenciar de la inteligencia artificial. Primero, ese tipo de algoritmos lo que nos habla es de complejidad computacional. Entonces, Ok, si yo tengo un ciclo dentro de otro, lo que estoy teniendo es un sistema muy complejo, pero sigue habiendo un set de reglas que me llevan a un fin. La inteligencia artificial básicamente es a partir de datos que yo tengo, son sumamente importantes los datos, si quieres ahorita ahondamos un poco más, puede dar respuestas para los que no fue explícitamente programada. Entonces, la diferencia entre un algoritmo y que regularmente se llaman sistemas o modelos, dependiendo del tipo de la rama de inteligencia artificial, lo que tenemos es un modelo que a partir de datos puede dar respuestas para las cuales no está explícitamente programada. ok. Esa es la diferencia entre un algoritmo que sí tiene un set de reglas Sí, sí, específico y me da una respuesta específica y una inteligencia artificial que me da una respuesta que no sí, necesariamente sí tiene corresponde a programada. la programación de entrada. Ah, ok, porque de hecho yo también había pensado esa pregunta. Dije, bueno, haciendo el símil, o sea, así como en la ciencia ficción existe así Frankenstein, pero lo que vale es así que le logra dar esa chispa, ¿no? De Claro. vida, porque realmente dije, no, pues imprimir o cultivar un órgano en otra persona, sembrar células, bueno, eso a lo mejor no, pero dar ese. Entonces yo decía, ¿en qué momento esta serie de programas o de Ujú. ciclos en diferentes lenguajes se vuelven eso? Pero entonces sería eso, cuando puede contestar algo para lo que no está Para lo que no está programado, explícitamente vete programada, programado. podemos hablar de una cierta inteligencia. Lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene muchas vertientes. Entonces, en ese sentido, uno puede decir algo muy complejo es inteligente y no necesariamente. O sea, algo que comentaba ahorita de complejidad computacional no es lo mismo inteligencia computacional. Entonces, el que algo sea muy complejo, y lo podemos ver en las cuestiones, digamos, animales, ¿no? O sea, si yo puedo ver a nivel cognición, qué cognición puede tener una hormiga, por ejemplo, pero vemos que exhiben comportamientos inteligentes un grupo de hormigas a partir de lo que no necesariamente podría pensar a nivel conciencia. También cómo definiríamos este tipo de cosas, cómo definiríamos creatividad, conciencia, y una máquina podría ser consciente, podría tener, hay mucho debate ahorita en el medio a partir de esto, ¿no? Una inteligencia artificial podría tomar conciencia. Bueno, no hay dos filósofos que se pongan de acuerdo sobre qué es la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos también que una inteligencia artificial o que una máquina adquiera eso que ni siquiera nosotros sabemos qué es? Sí, o sea, ¿cómo podemos decir si tiene esa condición si no podemos definir la condición, ¿no? No podemos definir la condición en muchas cosas. ¿Cómo podemos definir creatividad? Es más, ¿dónde está la creatividad, por ejemplo? ¿Dónde está la intuición? Es más, ¿qué es la intuición? O sea, hay cosas que entonces no podemos decir si parte de la inteligencia es mi creatividad y mi intuición y mi conciencia, entonces una máquina lo tiene. Entonces no podemos definirlo a ciencia cierta, ¿no? Ok. Y por ejemplo, comentabas alguna vez como de inteligencias estrechas o de superinteligencias. ¿Qué diferencia habría? Ok, en inteligencia artificial hay muchas ramas, Ok. pero lo podemos ver pues, sobre todo dependiendo de si queremos la función o cómo está programada o cómo por dentro funciona, pero lo podemos ver a grosso modo en tres vertientes. Uno es la inteligencia estrecha, inteligencia artificial estrecha o narrow intelligence. ¿Qué es esto? Es
sí aprende cosas para los que no están programados, pero en una cuestión muy pequeña. Es decir, yo lo programo, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero que mi inteligencia artificial detecte semáforos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Ingreso 1000 datos de semáforos e ingreso 1000 datos de otras cosas que no son semáforos. Entonces le digo a mi inteligencia artificial, a ver, aquí están todas las características de un semáforo y aquí están todas las características muy diferentes. Y después le doy una imagen y le digo, a ver, ya sabes las características, ya aprendiste. ¿Esto es un semáforo o no es un semáforo? Esa es una inteligencia estrecha. Si yo esa misma inteligencia, como está programada sin cambiarle nada, digo, ahora quiero que detectes jirafas, no va a poder necesariamente. Necesito reentrenarla porque no sabe lo que es una jirafa. Es una inteligencia estrecha, algo que hace Ajá. muy específicamente, que sí aprende de sus errores, que mejora, pero que hace algo muy específico. Inteligencia, después viene la inteligencia general. La inteligencia general es que pueda hacer cualquiera, no todas, cualquier tarea que pueda hacer una persona, pero mejor. Esa es la inteligencia general. Y la superinteligencia trata de, son conceptos incluso teóricos, o te voy a decir en dónde estamos en inteligencia artificial. La superinteligencia puede hacer todo lo que puede hacer un humano, pero mejor. Esa es una superinteligencia. Entonces mucha gente precisamente por eso tiene miedo a esa parte de el despertar de la conciencia de una máquina porque va a desarrollar una superinteligencia y va a acabar con todos, etcétera, etcétera. No hay como mucho debate al respecto y también muchos miedos. En este momento, con los avances que sí han sido muy grandes en los últimos 3 años, 4 años, a partir de los modelos de lenguaje, ¿no? Como el ejemplo de modelo de lenguaje de un LLM es el término correcto, más común es el ChatGPT, ¿no? Todo el mundo ha escuchado de eso y todo el mundo lo utiliza, pero no funciona como una inteligencia superior o como una inteligencia general. Ahorita estamos en un punto en el cual estamos entre el primero y el segundo, entre una inteligencia estrecha y una Sí. inteligencia general. O sea, todavía no llegamos a la Por superinteligencia. supuesto que no. O sea, está desarrollado como concepto teórico Está y desarrollado, cronológicamente se vamos. dice que tiene que hacer una superinteligencia, pero estamos todavía pues algo lejos de esa Y superinteligencia. podríamos decir como el ser humano no es capaz de inventar esa superinteligencia, pero es capaz de inventar la inteligencia que sí invente esa superinteligencia. Eso es una posibilidad. Ok, No lo veo muy cercano, pero sí es una posibilidad de que la misma inteligencia artificial pueda crear una inteligencia sí, mayor a sí misma ok. y esa inteligencia mayor a sí misma crea otra inteligencia hasta que llegue un momento en que ya sea Sí, un sí, está un sistema poco ya súper raya así inteligente. en la ciencia ficción y eso, Claro, ¿no? pero también, bueno, si nos vamos al, Pero al como ámbito. posibilidad reconoce que existiría, pero no lo Es ves. una posibilidad, no lo veo Ok, pues muy fehaciente, muy cercano, pero también hay que recordar que en las películas de ciencia ficción de hace 20 años veíamos casas que te hablaban y que sí, prendían sí. las luces con voz, y ahorita no nada más es una realidad, es relativamente barato tener un sistema de esos, ¿no? Y hace 20 años en las películas era ciencia ficción. Sí, de hecho, así algo curioso de cómo algunas cosas llegan a aparecer primero en la ciencia ficción. Digo, no es un descubrimiento, pero el lanzamiento a la Luna así de 10 9 8 salió primero en los libros de Julio Verne Claro, y de ahí lo tomó, ¿no? La claro. ingeniería espacial. Ok, entonces lo de que la inteligencia de desarrollo eso es un camino así remoto. Entonces lo normal sería Eh, que el ser humano sigue avanzando, e inventando. Ahorita vamos entre la primera y la la primera y la segunda. segunda, sí. Y, o sea, está definido como algo que todavía no está bien definido. O sea, no se tiene una imagen clara de cómo sería esa superinteligencia. No, todavía no. De hecho, hay muchos caminos, hay muchas vertientes de inteligencia artificial. Ahorita mencioné, por ejemplo, la parte de ChatGPT, que son modelos de lenguaje o Ok, modelos de lenguaje grande. El término correcto es LLM, pero hay visión computacional, hay algoritmos genéticos, que de hecho he trabajado por ya varios años ese término. Pero entonces hay muchos tipos o muchas vertientes de inteligencia artificial, pero no hay una sola que me digan, este es un camino lineal y a partir de aquí, en tanto tiempo, yo voy a tener una superinteligencia o una inteligencia general. No confundir inteligencia general con inteligencia generativa. De hecho, el modelo de lenguaje, el LLM que acabo de hablar, es una inteligencia artificial generativa, pero generativa no es lo mismo a inteligencia general. Son dos ok. conceptos bien diferentes. Sí, o sea, generativa es para generar. Y eso es un término de sintaxis también, porque generar, ¿a qué me refiero con generar? Generar sería, o podría ser, yo lo podría definir como algo que crea de la nada. Y la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje no crean de la nada, tienen muchos datos, Ok, digamos, el lago de datos se llama corpus, ok, entonces ok. toma información de ahí y te genera una sintaxis que tú puedes considerar apropiada a partir de la información que busca y que encuentra, pero realmente no genera.
Ok, sí, entonces la generativa general es a donde no hay datos y Ajá. la general es una clasificación de estrecha, general y Es una superinteligencia, ¿no? O una clasificación. parte en el tiempo Es donde una va a ir. clasificación de inteligencia Ok. artificial. Se puede clasificar de muchas maneras por actividad humana, por muchas cosas, pero a grosso modo la podemos clasificar como hace una tarea Ujú. específica, una tarea mucho mejor que unas personas o hace cualquier tarea mejor que cualquier persona. Ok. Sí, que esa es la que todavía no se define bien, ¿no? La To- superinteligencia que hace mejor todo que el humano, ¿no? Todavía no, también por eso hay muchos argumentos también en línea y he escuchado mucho también igual en conferencias y eso que dicen, bueno, yo no voy a ser reemplazado de mi trabajo porque la inteligencia artificial aún no escribe poemas como Neruda o no cuenta Ujú. chistes como, no se me ocurre, ¿no? Como Dave Chappelle. Y lo primero que se me ocurre es pensar, bueno, ¿y tú escribes como Neruda? Sí, Yo no sí. escribo como Neruda. Sí, sí, Más claro. nadie escribe como Neruda, ¿no? Neruda escribía como Neruda. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Pues está mal planteada la pregunta. O sea, no me van a reemplazar porque la inteligencia artificial no escribe como Neruda, es un muy mal argumento. Más bien es qué tareas repetitivas hago yo hoy en día en mi trabajo o en mi vida diaria, que pudieran ser automatizadas, creo que esa es la palabra, no reemplazadas, automatizadas por una máquina. Ok, ok. Y por ejemplo, sobre, bueno, todo el mundo ha escuchado sobre Alan Turing, ¿no? Y la prueba de Turing, pero bueno, se publicó un artículo de la Universidad de California donde a lo mejor le han hecho esta prueba en varias veces, ¿no? No lo Ajá, sé. Pero que a una masa, no sé, de 100 personas, un ejemplo, el 54% los había engañado. El chat GPT ok, generación 4 había pasado esta prueba de que no habían podido decir si era persona o sí. humano. Pero bueno, así más amplio, ¿tú qué nos podrías comentar de Bueno, esto? yo creo que primero hay que definir el test de Turing, ¿no? Ok, Se definió en los 50 y el test de Turing era un experimento en donde precisamente una máquina de Turing, que era un autómata, lo que se proponía o lo que se promulgaba era que había un entrevistador y había de un lado una máquina que contestaba preguntas y del otro lado una persona que contestaba preguntas. Entonces el entrevistador no podía ver quién era quién. Entonces hacía una pregunta, ambos contestaban y si el entrevistador no sabía quién era la máquina y quién era la persona, en ese momento uno puede decir pasó el test de Turing, quiere decir que la ok, máquina o el autómata era tan inteligente, inteligente entre comillas, sí. tan inteligente que podía engañar a una persona como una inteligencia Ah, ok. humana. Ese es el test de O Turing. sea que siempre se requiere entrevistador, una persona y el otro, que es el que el Eh, entrevistador no va a saber si son dos personas o persona y máquina, ¿no? para el test de Turing se requiere eso, ya sea de manera, digamos, supervisada o no supervisada. O sea, puede ser una misma máquina que evalúe quién es la persona y quién es la máquina. O sea, Ok. pero básicamente es cuando una máquina puede contestar de Ajá. tal forma que el entrevistador no sepa si es una máquina o no. O De sea, hecho, como hacerse pasar, ¿no? Por decirlo. por así decirlo, de Ok. hecho, esto empezó en los 50, o sea, ya tiene muchos años. Yo empecé con inteligencia artificial en el 2001, digamos que ya había pasado tiempo, pero fue antes de estas inteligencias artificiales generativas. Bueno, ese es el test de Turing. ¿Cuál es el problema con la inteligencia artificial hoy en día? La inteligencia artificial hoy en día, pues realmente no es una pregunta que yo pueda contestar sí o no. Prácticamente cualquier modelo de lenguaje, ChatGPT, Cloud, Perplexity, hay muchísimos ya pasan el test de Turing y lo Ok. pasan el test de Turing muy fácil y muy rápido, porque la respuesta, si todos los que nos están escuchando han intentado poner pues una frase en algún chat GPT, vamos a hablar de chat GPT, de hecho no es mi favorito, pero creo que es el más conocido, entonces vamos a poner un ejemplo ahí. Les da una respuesta como si muy bien redactada, incluso mucho mejor redactada que lo que algunos redactaríamos, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, pues va a pasar el test de Turing, porque yo no sé, yo no sabría si hay una persona detrás que escribió eso o realmente fue una máquina. Ahora, hay un test mucho más avanzado que ese, que se llama el esquema de Winograd. El esquema de Winograd es mucho más avanzado que el test de Turing y eso mide un poquito mejor si una máquina o si un sistema, si un modelo, en este caso un modelo de lenguaje, si un modelo puede o no ser considerado inteligente. Entonces, precisamente el test de Turing ya tiene años que ya está obsoleto, entonces realmente ya no mide una inteligencia. Entonces, esta nota, perdona que te Sí, interrumpa, sí, sí, es hasta un poco sensacionalista o hasta como haciendo un poco de propaganda de ChatGTP. sí, Sí existió la prueba, sí existió en la Universidad de claro, California, todo bien, pero no te dicen como muchas cosas ya han pasado en la prueba de Turing, claro, porque esto lo claro, manejaba como por primera vez, ChatGPT generación 4 pasó la sí, prueba de Turing engañando al 54% o no sí, puedo.
pero en realidad, de acuerdo a lo que dices, ya hay pruebas más Sí, avanzadas, claro. ya otras inteligencias han hecho eso, que es que el interlocutor no sepa que está hablando con una máquina. Claro, se está trabajando en modelos de contexto que no nada más, Ojo. digamos, escupan la información o la respuesta, porque Mm, entonces, y repito, la prueba de Turing ya está muy obsoleta para los modelos que hay ahorita. Hay un esquema que se llama el esquema de Winograd, en donde se hace una, se dice una frase y hago una pregunta. Si tú entendiste lo que yo te dije, estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de comprensión, de contexto, entonces me puedes responder. Y si no, entonces quiere decir que nada más me aventaste una respuesta pensando yo o tratando de engañarme de que esa respuesta era inteligente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para todas las personas. Yo voy a dar una frase y digo, los doctores administraron antibióticos a los enfermos porque estaban, a los pacientes porque estaban muy enfermos. Los doctores administraron antibióticos a los pacientes porque estaban muy preocupados. Ahora te pregunto, ¿quién estaba enfermo y quién estaba preocupado? Si ok. entendiste lo que yo te dije, puedes contestar. Entonces, si tienes el contexto y tienes un conocimiento espacial, social, temporal, me Ujú. vas a poder contestar una pregunta. Ejemplos como ese hay muchísimos, ¿eh? Y si no, si nada más eres una máquina que repites, que tienes entradas y repites y me das una salida, no entendiste el contexto. Ese es el esquema de Winograd. Es un esquema más avanzado para poder determinar si un sistema tiene el contexto para contestarte y si realmente puedes considerarlo inteligente. Ok, sí, porque por decir, supongamos que yo estoy con mi familia y yo les digo Ajá, algo así como lo que acabas de decir, sí, sí, no, es que el doctor estaba, ajá, y porque ya lo vio muy grave al perro, ¿no? sí, sí, ¿Y quién estaba grave, el perro o el doctor? Ah, todo el mundo entiende que el perro, claro. ¿no? Hasta los niños pequeños Y incluso. el lenguaje podría decirte, ¿a qué te refieres? ¿Quién está? O al otro Claro, como decirle, no traigo un clavo. claro, pero Y que te requiere diga, ese es que comprensión. te diga ferreterías cercanas y Claro. no, no traigo un clavo, o sea que no traigo ni un peso, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, O expresiones, y de hecho tenemos muchas expresiones que si las tomo literal no tienen sentido, ok. pero si yo las hablo, para la persona que me está escuchando sí tiene sentido porque entiende el contexto de lo que yo estoy diciendo. Que es lo que decía hace rato, que contesta algo para lo que no está específicamente programado, ¿no? Exacto. Que Ujú. dice, mira, no los tenía programados, pero lo entiendo que te refieres Pero a esto, ¿verdad? entiendo a lo que te refieres, y de hecho creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Si ponemos una frase en el chat GPT, ¿no? De hecho, la frase se llama prompt, hay que también saber cómo ponerlo, cómo frasearlo, digamos. A veces me responde cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque el contexto, como no lo tiene, contestó a partir de las palabras que yo le puse, me contestó una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Ok. Incluso a los modelos que nos hacen, por ejemplo, imágenes, ¿no? Que incluso ha habido como mucho revuelo porque hace poco que tenían que hazme mi foto como si fuera de estudio Ghibli, ¿no? Que también Ah, sí, sí. hay otro tipo de repercusiones legales y otras cosas, ¿no? Pero lo entiende y lo puede hacer. Pero cosas que a mí se me ocurren, no necesariamente porque no tiene el contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo ponerle a DALI 3 o alguna otra inteligencia artificial que me haga imágenes o que me hace imágenes, yo le puedo decir yo quiero que me dibujes una pelota de básquetbol jugando básquetbol con otras pelotas. Yo sí me lo imagino. O Ok. sea, yo sí sé qué es lo que estoy pensando y si yo lo platico, pues sí, sí te puedes imaginar una pelota con bracitos jugando Sí, sí. básquetbol, pero una inteligencia artificial no necesariamente me va a dar la respuesta correcta porque no entiende lo que yo le quiero decir, no entiende el contexto. Ah, es lo que decías de que la vas como entrenando, ¿no? La Ya vas si le has entrenando. puesto, ya, él se refiere a esto, Sí, ¿no? o mejoras el prompt. No, no me refería a esto, me refiero a esto otro. Sí, Entonces va ajustando el contexto, o va ajustando, digamos, su respuesta a partir de lo que yo le voy alimentando. Porque va ok. entendiendo mejor, entendiendo también entre comillas, qué es lo que yo quiero hacer. Sí, entonces por decir la misma frase de muéstrame, no sé, fotos de o dibujos o o muéstrame gatos enfermos, si es un dibujador de manga, de cómics, Ajá, le va a poder probablemente así en figura, en animación, un gatito enfermo. Y si es un veterinario que todo el tiempo pide eso, puede le ser. podría dar, ¿no? O Puede ser, sí. sea, la misma frase en diferentes En contextos, ¿no? diferentes contextos porque está aprendiendo de lo que uno Sí. lo va alimentando, de lo que uno sabe que quiere, que quiere recibir respuesta. No, y sería entonces como un humano, porque retomando la frase, das cuenta, sí, yo soy ingeniero civil. Si yo llego y me dice mi tío en la oficina, no traigo ni un clavo, no ha pagado el cliente, ya sé a lo que se refiere, ¿no?
Pero si también Ajá, estoy haciendo una casa y me dice el carpintero, el de la cimbra, ingeniero, no traigo ni un clavo, pase por favor a Office Depot, ajá, a Home Depot, donde sí, sea, ¿no? O sea, yo esa frase la entendí en dos personas, entonces una sí. máquina también podría llegar a hacer eso, Y ¿no? lo entiendo en dos contextos Ajá. diferentes, pero a la máquina en este momento Ah, uno tiene que decirle a qué me estoy refiriendo. Entonces, probablemente si no entiende la frase no traigo un clavo, tengo que explicarle. Bueno, en este contexto no ah, traigo un clavo significa no tengo dinero. La próxima vez, sí, sí, con esa misma cuenta y todo, porque ya lo está entendiendo, ah. la próxima vez va a entender cuando yo vuelva a utilizar la palabra Ok, o sea, le tendrías que o la enseñar así frase. como una persona dice, no, pues si me lo dice mi tío significa esto, si me lo dice el carpintero, o sea, que la inteligencia Sí. aprendiera así. O se podría que una inteligencia en una cuenta como que dijera, no, pues conoce a varias personas, este es el tío, este es el cimbrero, etcétera. Ajá. O todavía no se puede, cada cuenta tienes que abrir como una sesión, una ventana para irle Son generando. diferentes cosas. De hecho, puedo abrir, por ejemplo, un chat diferente y preguntarle otra cosa. Por ejemplo, yo Oh, puedo decir, pues ahora me está preguntando mi hija, quiere hacer una investigación sobre las hormigas. Yo jamás le he preguntado eso porque yo pregunto cosas diferentes. Entonces, para eso, igual se abre otro chat y entonces te dice, a ver, ahora necesito más contexto, ¿no? Exactamente qué o necesitas. sea, sería como se abre otro contexto, Abre un contexto cada diferente y va archivo o lo que sea aprendiendo. es un contexto. Ujú. También por eso es muy Ah, importante qué es lo que le pongo y cómo. Hay que recordar que ese tipo de inteligencia artificial, pues básicamente yo lo veo como un loro probabilístico. De hecho, funciona como un loro probabilístico. Va a donde tiene su corpus, donde tiene la información, la revisa qué le sirve, ¿no? Primero el término es tokenización, luego hace un embedding. Hay términos un poquito más complejos que eso, pero probabilísticamente me dice qué fue lo que me preguntó, qué quiso decir, me trae la información y arma digamos, la frase. A grosso modo así funciona. Matemáticamente funciona un poquito diferente. Entonces realmente no generó nada. Generó la frase, pero a partir de información que ya tenía o a partir de información que ya encontró en algún lado. Entonces realmente la inteligencia artificial generativa en algunos contextos es un peligro o es peligro en algunas cosas porque no sé la fuente de donde tomó esa información para darme a mí la respuesta. Entonces es uno de los problemas que mucha gente no entiende al respecto. y bueno, por ejemplo, en esa nota de que decía de que se pasó la prueba de Turing, etcétera, también decía que como que era muy preocupante que el OpenAI había modificado sus políticas y ahora se podían usar ChatGPT y todas sus herramientas de IA para desarrollo militar. Esto también sí sería así como dice la nota, uy, qué grave, o a lo mejor sería, bueno, no se podía ChatGPT, pero había muchas otras, ¿no? ¿Qué Claro. podríamos comentar de esto? Híjole, bueno, hay muchas cuestiones. De hecho, la inteligencia artificial, digamos, china, que uno de los ejemplos es DeepSeek, que es el chat GPT chino, que mucha gente también ha utilizado, ya digamos, se utilizan ciertas respuestas para la industria militar. Aquí me gustaría comentar o poner en contexto un concepto al que yo soy muy partidario y que no es algo lineal, ¿no? Si yo digo, a ver, ya automatiza ciertas tareas, entonces yo necesito que cada vez automatice más tareas, ¿no? Incluyendo la militar. Yo soy partidario de una corriente de inteligencia artificial que se llama cointeligencia. Entonces, y de hecho de esto no se habla mucho, pero yo creo que ese es el camino y es un camino no lineal. La cointeligencia, ¿qué es? Sí puedo tener, sí me puede dar, a partir de muchos datos, sí me puede dar patrones, sí me puede dar inteligencia, ¿no? Si yo estoy utilizando la inteligencia militar, por ejemplo, en este caso, independientemente de lo que uno piense de las guerras, etcétera, si tiene uno o puede ver inteligencia militar, me da un montón de información, con esa información tengo conocimiento, puedo tomar ciertas decisiones, pero la última decisión, que eso es precisamente lo que comentaba yo de inteligencia, la última decisión a partir de todos esos datos que ya me los convirtió en conocimiento o en información, yo voy a tomar la decisión. Como persona, como militar, como médico, también eso puede ser un peligro en el ámbito médico, ¿no? Tecnológicamente ya está la inteligencia artificial para hacer muchas cosas y automatizar muchas cosas en el ámbito militar, en el ámbito médico, pero yo honestamente, si lo ponemos en un contexto militar, pues a lo mejor se ve un poco lejos, ¿no? Están peleando en Irán, están peleando en Israel, están peleando en muchos lugares, ¿no? Pero si lo vemos un poco más cercano, yo voy a dejar que ChatGPT y que alguna otra inteligencia generativa evalúe, por ejemplo, si tengo un tumor y que diga y que diagnostique y que también me opere. Tecnológicamente ya se puede hacer eso. Hay brazos robóticos que pueden tener visión computacional para hacer ciertas cosas, para remover ciertos tumores. Tecnológicamente ya está la tecnología ahí.
pero quisiera yo, incluso como experto en inteligencia artificial, yo no quisiera que todas las decisiones absolutamente las tome una máquina. Entonces ahí es donde entra el término cointeligencia. Es sí me puede dar información, sí me puede decir aquí están las regiones de interés, aquí está, de hecho he trabajado un poco de la inteligencia artificial en el ámbito médico, pero yo no soy médico, entonces yo no puedo diagnosticar. Esa es una herramienta que le puede servir a un médico para que pueda tomar su decisión. Y es donde entra la cointeligencia. Y lo mismo veo con la industria o con la parte médica. O sea, sí hay que tener mucho cuidado, pero la decisión final de usar misiles o de tener cierta información tiene que ser, al final de cuentas, tiene que ser un humano. Tecnológicamente lo puede ser una máquina, pero no considero que sea conveniente en muchas áreas que todas las decisiones las haga una máquina. Ok. Entonces, sí, pues como, así como nos dijiste hace rato, bueno, realmente si tú hablas con alguien que redactó, ya está pasando la prueba de Turing, porque el profesor que revisó o el interlocutor que lee esto, o sea, Ujú. piensa que se lo escribió un humano. Entonces también esta nota quizás sí es un poco sensacionalista del tema militar, porque pues ya desde hace mucho se usa la tecnología, a lo mejor no a lo mejor de inteligencia estrecha que dijiste hace rato, Ujú. pero en el ámbito militar, ¿no? Para muchas De cosas. hecho, sí. Ujú. Entonces sí es un poco sensacionalista como decir, por primera vez se va a usar o se abrieron los algoritmos. Sería más peligroso lo que dices, ¿no? Que todas las decisiones se tomaran en base a... Por ejemplo, Ujú. no quisiera tocar mucho el tema de la ciencia ficción, simplemente por la seriedad de tu trabajo, todo lo que Claro. has Sí, está estudiado. bien. Nada más, habría quitado lo de las películas y eso, no tanto, sino se dice que consume muchísimas fuentes de agua, de energía, o sea, la Ujú. inteligencia artificial. Sí. Si cuando llegáramos a ese grado que nos dijiste de la superinteligencia, en algún momento la superinteligencia llegara a la conclusión de que está combatiendo o compitiendo por el ser humano, por el agua del planeta o la energía, ¿ahí se sería realmente algún riesgo o algo así? Igual tendrá que tener conciencia, ¿no? Que es lo que Ok, hablamos, de ah, cómo defino claro. la conciencia, entonces tendrá que tener una inteligencia de la conciencia, decir, a ver, pues mejor el agua la utilizo para el agua se utiliza y de hecho sí es un debate muy grande de cada vez que tú le pides a ChatGPT que te haga como estudios Ghibli, está gastando no sé cuántos litros de agua. Eso básicamente es porque necesitas enfriar los servidores y para eso pues necesitas sistemas hidráulicos. O sea, no Sí, es que le eches agua o no es que sí. la consuma, pero sí es un recurso muy valioso para poder enfriar Sí, todos los pero entonces también servidores. es una narrativa así como de, para la gente que no está mucho hasta de infundir miedo, porque podría decir, bueno, se usa grandes cantidades, pero es agua tratada, esa misma agua se cae en una especie de presa, rebombea, se vuelve a usar, no sé, ¿no? Hay, O sea, habría más cosas que aclarar que nada más decir, hay, no, no se está robando el agua, hay ¿no? muchas vertientes, más allá de decir la inteligencia artificial nos roba el agua. O sea, hay muchas Sí, vertientes ahí que considerar, pero básicamente esa cuestión de que utiliza mucha agua es para el enfriamiento de sus servidores, que son los que ejecutan las órdenes, digamos, del modelo. ok. Bueno, más o menos vamos a la mitad del programa. Me gustaría entonces ahora cambiar, sí, ya para aplicado a la evaluación, ¿no? ¿Ok? Sobre el tema de datos, automatizar. Ahorita, bueno, ya hemos hablado sobre algunas cosas así de orígenes distintos. Y bueno, amigos, voy a dar una explicación como de 2 minutos para que sepan más o menos cuál es así sobre qué gira la evaluación, ¿no? Hay tres enfoques que sería como la postura filosófica, ¿no? El enfoque de mercado, que descansa en el principio de la oferta y la demanda, ¿no? Cuánto se oferta, qué atributos, y hay gente que lo puede pagar o no, y la escalada de precios, ¿no? El otro enfoque es el bueno, de costos físico, que se refiere que hay veces que los bienes no se pueden encontrar en el mercado, entonces, en teoría, ¿cuánto costaría reproducirlos, no? Un ejemplo muy claro sería, no sé, el Estadio Corregidora. O sea, ¿Ok? eso no lo puedes buscar en el Mercado Libre, se vende estadio, ¿no? O sea, Ujú. que igual sí habría un mercado, pero bueno, cosas así, dices, bueno, ¿cuánto me costaría sustituir el terreno, la construcción y todos los sistemas inteligentes o que tuviera de automatización o domótica, ¿no? Etcétera? Ujú. Y otra cosa es el enfoque financiero que se sustenta en el principio de anticipación de beneficios futuros, que sería el financiero, ¿no? Más allá de si la empresa es grande o pequeña, etcétera, cuánto te deja financieramente, ¿no? Por decir, esto te deja lo mismo que te dejarían 10 millones en CETES en el banco, ¿no? O sea, entonces dentro de estos tres enfoques hay infinidad de métodos: regresión lineal múltiple, coeficientes de correlación. El más común, pues el estudio de mercado y con coeficientes de correlación de que si un sujeto está mejor que otro,
en lo que sea, en kilómetros, en años, ¿no? Dice, ah, mira, si el Jetta 2024 vale tanto, el 2023 probablemente sería un poquito abajo, o sea, Ujú. ajustes, ¿no? Sí, sí. Etcétera. Y algunos estadísticos más, ¿no? El método Critic, el proceso analítico jerárquico. Y obviamente si lo conectas ya con investigación de operaciones o estadístico, pues podría haber infinidad de métodos, ¿no? Para como predicción de datos. Entonces, esos serían los tres métodos. Y bueno, la otra ya sería la disciplina, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir, bueno, hacer las operaciones en el Excel de una obra de arte, pues es bien fácil. Las matemáticas para evaluar obras de arte no es difícil. Yo las sé hacer. No, lo difícil es haber estudiado licenciatura en restauración de bienes culturales 5 años y luego Ujú. una maestría en pintura de Latinoamérica, etcétera. Entonces, más o menos así es la evaluación. Como todo mundo, o en la mayoría, que es curioso porque pues, debería en teoría de impartirse en las facultades de economía del país y se Ujú. imparte en las facultades de ingeniería porque la mayoría de los evaluadores son ingenieros o arquitectos. ¿Por qué? Porque es de lo que más trabajo hay, ¿no? Evaluación de inmuebles. Entonces, bueno, ya planteado esto, nos gustaría, por ejemplo, eh, ¿cuáles serían las oportunidades de la inteligencia artificial en la evaluación? O sea, a partir del tema de que son datos, de que hay una Ujú. big data, Claro. etcétera. Bueno, hay muchas cosas. Primeramente quiero o me gustaría hacer dos aclaraciones. Una, pues yo no soy evaluador, Sí, entonces sí, si digo alguna cosa que no está del todo correcta a partir de mi ignorancia de la evaluación, pues también es válido que me comentes. Y dos, tampoco trato de demeritar el trabajo sí. útil de un evaluador. Pero bueno, yo veo aquí varias áreas de oportunidad y como dije, la parte de cointeligencia no se trata de cómo voy a reemplazar un evaluador, se trata de cómo voy a generar herramientas que puedan eficientar o mejorar su trabajo. Entonces, en ese sentido veo muchas cosas. Una, se tiene un montón de datos, pero muchas veces esos datos son datos estáticos y datos del pasado, ¿no? Cuando yo ya tengo datos es porque son datos que ya que pasaron por algún filtro, ya los medí, ya saqué una beta, ya hice algún procedimiento o algún procesamiento. Pero se puede llevar más allá. Una, hay un término que se llama web scraping o data scraping, que básicamente es, puedo tomar información para mejorar mi evaluación o para mejorar mi procedimiento a partir de datos que no necesariamente tengo en este momento. Por ejemplo, puedo hacerlo por medio de contratos. Entonces, no necesito ni siquiera meterme al contrato, necesito nada más ciertas palabras y decir, bueno, voy a tomar estos valores, voy a tomar estos datos, contratos, también cuestiones por ejemplo, escrituras, o sea, cosas que puedo hacer automatizar para yo poder decir, incluso una de las cosas que yo considero que puede ser muy valioso, que no he visto por lo menos alguna aplicación que se pueda hacer, son datos georreferenciados. Por ejemplo, si nos vamos a evaluación de inmuebles, yo puedo decir, a ver, puedo tener datos de satélites, puedo tener datos de satélites previos y puedo medir un crecimiento dinámico de ciertas colonias. Y al mismo tiempo también de los servicios, que como sabemos, pues también eso incrementa el precio en algunas cosas, ¿no? Si yo digo, pues ya hay más tiendas departamentales o ya hay más, entonces puede ser que esa propiedad pues incremente su valor no lineal también, ¿no? Entonces, se puede hacer eso, se puede hacer con datos, por ejemplo, le llamamos datos heterogéneos, que puede ser datos tabulares, que básicamente es una tabla, ¿no? Una tabla de una hoja de cálculo, con imágenes, con archivos de voz, con videos. Yo puedo tomar un video y puedo ver en dónde hay grietas o un video o una foto de los servicios. Y todo eso me va a llevar a una especie de procesamiento dinámico con muchos datos con muchos datos muy diferentes. Eso se llama datos estructurados. Y datos estructurados son los que se consideran una tabla, como una hoja de Mm. cálculo, y datos no estructurados son todo lo demás, pero 80-90% de todos los datos no son no estructurados. Entonces, una de las cosas que considero que se puede hacer es hacer uso de la inteligencia artificial para todo eso que no es, digamos, tan tangible, pero que se puede utilizar para poder hacer una especie de procesamiento para determinar precios dinámicos, por ejemplo. También en cuestiones de finanzas. Yo quiero saber a lo mejor ciertos índices de costo de capital o cuestiones financieras, pero también puedo tomar en cuenta otros valores que tienen que ver con, pues, qué se dice. Incluso hay un término que me gusta mucho que se llama análisis de sentimiento. Yo puedo entrar a ver en esa empresa y puedo extraer lo que se dice de ella en redes sociales,
extraer qué tan positiva la gente piensa de esa marca, Como la percepción. la percepción, y a partir de ahí eso ajusta mi modelo para saber si va a valer más o va a valer menos en el futuro. Oye, eso sería muy interesante porque, o sea, ese sentimiento pues, sería algo Ujú. cualitativo, ¿no? Y a partir de eso, de este análisis, eso cualitativo lo transforma en cuantitativo y ya te dice si sube o baja, ¿no? Exacto. Dependiendo la percepción Eh, positiva o negativa, ¿no? Esa parte de cualitativo a cuantitativo, sí, porque cualitativo muchas veces pues no tienes una métrica exacta, ¿no? Nosotros los que tenemos bases ingenieriles o que nos gustan los números, pues lo que quieres es ver números, ¿no? Sí. Entonces, y con eso pues haces un modelo o haces algo matemático. Pero esas partes cualitativas también son súper importantes. Entonces yo puedo decir, a ver, si yo tengo datos, digamos, de satélite de ciertas colonias, al mismo tiempo puedo tomar un video de cómo son las calles aledañas, me puede dar una mejor percepción sobre una evaluación. Y eso lo hace de manera automática, no necesito ni siquiera yo darle un valor. Para eso está la Sí. inteligencia artificial. No, porque lo que estaba pensando, bueno, en el tema de valores reales, haz de cuenta, yo te platico. Mm, En el Consejo de Tasadores, cada año los 79 tasadores nos dividimos el estudio de los valores de todo el estado, etcétera, y pues nos toma, no sé, de julio a agosto, se entregan en septiembre, se concentran, ok, se analizan. Hay una parte, un componente, pues, bueno, político en el sentido de que se publican se analizan en Cabildo, se publican en el Congreso, etcétera, y entra en el vigor el 1 de enero. ok, Son los valores prediales. Del año que entra, que igual el valor realmente que se pone en el avalúo hacendario es el comercial, entonces no afecta, pero bueno, o se recauda en base al comercial. Pero estos valores que se publican en enero, en teoría estarían ya desfasados 6 meses en el claro. mercado, porque se empezaron a Ujú, hacer ahorita. Si tú logras hacer este como estudio, tú dices, digo, no sería tan fácil por el tema de los procesos burocráticos, pero bueno, simplificando sería, mira, yo el 31 de diciembre le pido a la IA que me corra todos los algoritmos ujú, y aquí aparecen el 31 de diciembre los valores que se van a usar ujú, a partir del primero y serían más confiables que los que se sacaron en julio, ¿no? Por el incremento del mercado. claro. Y el otro lado, por ejemplo, muchas asociaciones, Keller Williams, AMPI, etcétera, ya se ha tocado, así como existe un libro azul de coches, que no es exactamente el mismo, pero bueno, hay un libro verde para valores de inmuebles, Ok, que, porque aún en tiempo real midiendo las ofertas en el mercado, el argumento es que eso en realidad son ofertas. Hay veces que las propiedades bajan de precio 2% si es nueva, o sea, no hay casi negociación. 5% si es seminueva, y si ya está así muy traqueteada de 20 30 años, que el que la compra la va a remodelar, sí te puede bajar hasta un 10 un 15. Entonces ellos, ujú, el argumento que me parece sólido es de que tú puedes hacer análisis de datos, pero con puras ofertas, pero al fin y al cabo hay algo que no. En cambio, si todas las personas alimentaran, por decir, la base de datos que bueno, ¿quién tiene esa información? Pues las notarías, ¿no? O los agentes inmobiliarios, las asociaciones. ujú. Si ellos dijeran así, hoy se vendió una casa en Cibatá en tanto, así hoy, mañana en Milenio tanto, mañana en Cibatá, así, en tiempo real podrías tener, ¿no? Como cómo se está comportando ahorita, y dijeras, pues mira, ahorita a las Claro. 9 de la mañana, como la bolsa, Milenio, de acuerdo a lo que suben en tiempo real, las Ajá, operaciones de un día, Milenio ahorita está en tanto, Cibatá está en tanto, sí. ¿no? Eso podría A, ser, a ¿no? mí se me ocurren muchas cosas ahorita de lo que comentas. Una de ellas puede ser esa parte de hacer una automatización de ciertas tareas. Repito, no se trata de que los evaluadores, los tasadores, Sí, pues, sean reemplazados, pero sí se pueden automatizar ciertas cosas para que, para yo tener información fidedigna en un tiempo más corto. No necesariamente, lo que pasa es que luego el concepto de tiempo real es lo quiero ahorita en 10 milisegundos y el tiempo real es lo necesito y lo obtengo cuando es necesario, cuando se requiere. Es el concepto de tiempo real. Realmente tiempo real ok. no es inmediatamente, necesariamente, pero uno confunde eso de lo quiero ahorita, ¿no? En tiempo real es en un segundo, y pues no. Pero sí lo que podría hacer es a partir de ciertos datos, igual no estructurados, datos de multimedia y eso, pues se puede actualizar. Otra de las cosas que se me ocurren ahí sería inferir. No necesariamente necesito la información de las notarías, pero sí puedo entrar a los lugares en donde compran y venden casas, a las oportunidades, a las opciones, y si dejan de aparecer, por ejemplo, yo puedo inferir información a partir de puedo inferir información para poder tenerla a partir de información que no tengo. Ok. Entonces, eso también creo que puede ser y creo que lo podemos ver también en otro tipo de evaluaciones, ¿no? En cuestiones de, bueno, a ver, en inmuebles, pues yo puedo decir la colonia, pero ¿qué tal si de repente tengo un matiz, ¿no? Una pintura y no sé cuánto vale y no tengo idea porque en años no se ha vendido un matiz?
Entonces puedo inferir información de otro tipo para poder hacer una evaluación. Obviamente pues, se requiere también conocimiento. Lo que comentaba ahorita la cointeligencia tampoco es a tú ya como evaluador de arte ya no funcionas, no, es puedo darte más información para que puedas hacer más eficiente tu trabajo. Ok. Por decir eso que dices como de inferir o generar, podría ser un ejemplo. Tengo este cuadro de un autor y yo pienso que debe valer, no sé, entre 20 y 50,000 pesos. Y no hay información del autor, no hay nada. Claro. Y que la inteligencia me dijera, mira, no hay información de ese autor, pero te platico, en las galerías de San Miguel, Irapuato, Querétaro, San Juan del Río, México, así del Bajío, cuadros de autores, vamos a decirlo, igual de desconocidos que el que tú propones, Ujú. pero que a la vez, porque hay cuadros que te dices, bueno, pues nada más el marco es de caoba y trae filo de oro, o sea, nada más eso debe valer 10, 15, 20,000 pesos, ¿no? Más Ujú. el cuadro, entonces, pues un cuadro de galería que podría estar, bueno, en la sala, si es una casa así residencial, o en un salón de Ujú. gobierno, o en algún club de industriales, o sea, en un pasillo adornando. Sí, Y tú dices, nada, más o menos 50, y que la inteligencia dijera, mira, a partir de estudiar gente igual, o sea, medio desconocidos, pero de esos tamaños, de esos materiales, todo, yo te podría decir que anda entre 45 y 50, y tú dices, órale, está súper sí, exacto. Y lo infirió a partir de no tener información, pero de exacto. inferir como eso, ¿no? Como decir, pues, no encontré el nombre, pero encontré Ah, como situaciones iguales, o no sí. sé. A grosso modo así funciona, de hecho, pero no se trata de adivinar, ¿no? También Ok. igual mucha gente Ah, piensa sí, sí. que las respuestas de la inteligencia artificial de cosas que no tenía, pues son aleatorias, son pues un estimado y lo que se hace es importancia de características. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo este cuadro, pero tengo cuadros muy parecidos. ¿Parecidos en qué? O sea, ¿cuáles son las características que me llevan a decir que son parecidos? ¿Parecidos en tamaño? Bueno, y el tamaño, entre el largo y ancho, ¿importa en el sentido de un cuadro? ¿Y por qué? Entonces, le asigno pesos, se llaman pesos de importancia de características a ciertas cosas. Por ejemplo, el marco puede valer bastante, entonces eso para mí es algo importante porque es parte de lo que determina el costo del cuadro. Sí. Entonces tiene una mayor importancia que decir, ah, bueno, pues tiene características que a lo mejor por atrás, pues ya está un poco desgastado. Pues sí, pero no se ve. Entonces eso puede tener una Menor menor peso. importancia característica Ok. que el tamaño o que el autor o que el número de años que tiene de ser pintado. Cada uno tiene diferentes características con diferentes pesos. Ok. Entonces, si yo puedo inferir de algo que no conozco, puedo inferirlo a partir de algo que sí conozco, sabiendo qué importancia le voy a dar a las características. Entonces, entonces se crea un modelo que a partir de esa importancia de las características me va a decir un precio aproximado. Y Ok. eso puede ayudar también mucho a alguien que se dedica a evaluación de arte, por ejemplo. No voy a reemplazar a esa persona, pero sí le puede ayudar a su trabajo porque tiene más información. No, o hasta la inteligencia te puede decir, generé 3 modelos de valoración y ya te da, y ya tú como experto decides cuál es Exacto. el correcto, ¿no? Claro, como lo que comentábamos de cointeligencias, Sí, sí. de hecho se llama simulación de escenarios. Entonces, yo tengo, bajo ciertas características, yo puedo crear escenarios que parecerían ficticios, pero son a partir de un modelo matemático que me generó la inteligencia artificial. El experto puede decir, me generó 3 escenarios, o 10, o 15, o 10,000. Pues 10,000 sería demasiado, ¿no? Porque también, pues, para Sí. revisarlo, ¿no? Pero yo puedo decir, a ver, con esos 3 escenarios, el experto, ¿qué va a hacer? ¿A qué le va a dar más importancia? Y el experto toma la decisión. Ok. Bueno, y por ejemplo, lo que decías de las colonias, porque yo lo que estoy ahorita pensando es que hay muchas cosas que ya se hacen en la evaluación, pero que pues son así de mucha talacha, muy desgastantes. Por ejemplo, si alguien quiere evaluar, así se hacen los impactos ambientales, ¿no? Consigues una foto de 1970 y dices, mira, en el 70 todo esto era bosque y nada más había poquitas parcelas de sembradío. Ujú. Los agricultores han venido quemando y ahora todo ya, ese es un caso real, ¿no? De hecho, es Ok. una tesis del maestro Martín Loza que sacó, así mencionen con ACID, sacó la foto satélite del 70, la del 2018 o 15, no sé, no recuerdo bien, 16 por ahí, y obviamente cuantifica lo que era bosque y que ahora es área sembrada, ¿no? Y todos los beneficios ambientales que se perdieron, ¿no? Claro. Pero él lo tiene que hacer así por capas, tienes que entrar conseguir las imágenes de satélite, etcétera. Ujú. Pero eso mismo se podría hacer, o sea, también se hace con QGIS, ARGIS, o sea, consigues Claro. las capas sociales, o sea, por ingreso, todo. Pero bueno, entrada tienes que saber QGIS, ARGIS, todo eso, Ujú. ¿no? A veces las capas vienen unas en UTM, otras en coordenadas polares, y si no las copias, pues se te hace así un pegadero horrible en el Claro. espacio, ¿no? Entonces, pero bueno, ya si lo logras hacer, sí podrías decir, mira, esta colonia venía evolucionando así, se puso esta plaza, Liverpool, y ve cómo el crecimiento se fue. Y si ahora
tienes capas de situaciones similares que están como está esta colonia, puedes predecir, pero haz cuenta, eso es tardadísimo. De entrada, te digo, las herramientas computacionales que debes de manejar son Ujú. 4 o 5, Ok. saber cambiar de lenguajes, todo. Eso se podría hacer mucho ya con la inteligencia, ¿no? Hay que saber, una de las cosas muy importantes, que de hecho no lo habíamos mencionado aquí, pero una de las cosas más importantes que hay en inteligencia artificial no es tanto el modelo, obviamente sí es importante, pero lo más importante es los datos. Ok. ¿Con qué voy a ingresar mi modelo de inteligencia artificial? Es lo más importante. ¿Y cómo los voy a procesar? Ahorita que dices, bueno, se hace un relajo, no recuerdo la palabra que dijiste de, bueno, pues tengo coordenadas polares más otras Ah, cosas. sí. Ok, y si todo lo junto y digo todo esto es lo mismo, y a ver, dame un resultado, eso no va a servir. No importa qué tan avanzado sea el modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un preprocesamiento. Primero se llama ingesta de datos, que básicamente es qué datos le voy a meter. Luego, ¿cómo voy a preprocesarlos? Algunas cosas, a lo mejor tengo datos faltantes, a lo mejor tengo datos atípicos, o sea, que se salen mucho de la norma. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, todo eso necesito saber cómo lo voy a procesar. Le necesito decirle a la inteligencia artificial, estos son los datos que tengo y estos son de este tipo, qué importancia tienen, y entonces ahora sí, modelo, dame una salida. Pero si no tengo lo previo, no importa qué modelo, O sea, un tratamiento de datos, el ¿no? modelo no es adivino Sí. como tal. O sea, y podrías tener errores como obviamente si metes centígrados y Fahrenheit, ¿no? Claro, o sea, ahí, Sí. ahí vas a tener un error, un sesgo. También por eso, ahorita que comentamos la parte médica y la parte militar, es súper importante porque si yo me equivoco y en lugar de centígrados pongo Fahrenheit y después trato de hacer una inferencia y entonces ya me equivoqué, mi respuesta va a ser muy diferente. Y eso puede ser muy peligroso en algunas cosas. Ok. Bueno, también nos gustaría comentar acerca de procesamiento y automatización de evaluaciones con datos no estructurados, porque bueno, los estructurados ya, o sea, ya lo platicamos, pero Ujú. ¿cuáles serían los no estructurados? Los, ¿Las evaluaciones atípicas? No, los datos no estructurados son los datos que no corresponden con el típico filas, columnas, ¿no? Digamos, Ok. una hoja de cálculo tiene ciertas filas y cierto número de columnas. Esos son estructurados. Los no estructurados son todos los demás, que pueden ser páginas web, pueden ser lo que comentamos ahorita de análisis de sentimiento, puedo sacar información de redes sociales, puedo sacar información de videos, de audios, de imágenes, de contratos, o sea, puedo tener información de un PDF de contratos y de una escritura y de una imagen satelital y de un video que tomé de la colonia. Y entonces todo eso necesito hacer sentido de eso con inteligencia artificial. Ahorita lo comenté, del 80 al 90% de todos los datos que existen son no estructurados. O sea, Ok. no es tan raro, pero sí es mucho menor la cantidad de filas, columnas que voy a tener para decirle al modelo, ya sabes, en este punto está esta columna significa esto. Y entonces ya sabe, pero cuando no, entonces el procesamiento es mucho más complicado. Entonces tengo que extraer, por ejemplo, de una escritura que yo puedo decir, bueno, la escritura de una casa tiene más o menos el mismo formato porque viene, pues, cómo la voy a pagar y viene el nombre del vendedor, el nombre del comprador, el nombre del notario. O sea, vienen ciertas cosas que ya están definidas, pero no tienen exactamente las mismas palabras. Entonces yo puedo sacar de manera automatizada, con inteligencia artificial, ciertas cosas que pueden ser alimentadas al modelo sin intervención humana. Ok. Y por ejemplo, en el tema de la evaluación de empresas, hay así un término, bueno, hay pues, toda una metodología, análisis financieros, etcétera. Pero bueno, hay algo que es el WAC, ¿no? Que es el Weight Average Cost of Capital, Ujú, que mucha gente lo conoce, lo ve. Y bueno, no es el clásico porque en español, o sea, todo el mundo sabe que activo en el balance general, activo es igual a pasivo más capital, ¿no? ujú. Pero ese capital, o sea, de pasivo y capital en inglés se dice equity, ¿no? Equity. Entonces realmente el average cost of capital, ese capital sería como la inversión, ¿no? El precio promedio ponderado de la inversión, aunque bueno, se Ujú, traduce como capital, pero no es el capital de los estados. Pero bueno, ese hay varias formas. Una es ese con el porcentaje de deuda y el rendimiento que se le ofrece a los accionistas y ya se saca así una ponderación. Hay otro que toma el riesgo país, etcétera. Pero bueno, lo que es importante y la gente que hace evaluación es que un solo punto porcentual te puede mover 3 4 millones. ¿A qué me refiero? Si una empresa me dice, mira, estoy evaluando esta empresa, es una clínica es un caso real de odontología, la ujú. quiero traspasar, me deja 3 millones al año libres. Sí. Y el WAC es entre lo que se divide. Entonces, si tú le vas cambiando de 10 12 14%, o sea, la escuela puede valer 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 millones. O Ujú, sea, que obviamente como evaluador
no es un avalúo como un sastre, pues, que el cliente diga, ah, no, pues ponme el que más vale. No, realmente, o sea, de acuerdo a mi expertise, Ujú. de los 14 a los 24 millones, ¿cuál es el que yo creo? Bueno, pues tengo que calificar las variables del WAC y yo ser lo más objetivo, ni ayudar ni perjudicar al cliente, sino lo que yo veo, ¿no? Como en teoría experto. ¿De acuerdo? Pero eso se podría decir, pues como a la inteligencia, oye, ayúdame porque hay unos WACs, hay otra forma que se saca con las acciones y la bolsa de valores. Entonces, así Ujú. como de, ayúdame a tenerlo, como decías, en tiempo real, En tiempo real. que lo necesito y es ahora, Ujú. ¿no? Eso, pues claro, se podría hacer, ¿no? Sí, y de hecho podemos ver muchas más variables, ¿no? En el ejemplo que pusiste de la clínica odontológica, ¿no? Entonces yo puedo decir, ok, esto puede valer tanto porque me deja tanto dinero al año, pero probablemente, digo, necesitamos un experto que pueda evaluar una clínica odontológica, pero probablemente no sea la única variable, ¿no? ¿Qué tal que se deprecian los equipos, por ejemplo, ¿no? E incluso Ujú. los equipos digitales se deprecian y la depreciación no es lineal. Entonces no puedo decir a 3 años por la depreciación, entonces ya vale tanto, no necesariamente. Entonces yo puedo utilizar, igual puedo utilizar imágenes, puedo utilizar otro tipo de cosas y también puedo utilizar, inferir también información de otros equipos, por ejemplo, o de otras clínicas. Y entonces a partir de eso alimentar un modelo para decir, bueno, yo pensaría que cuesta 10 millones, 20 millones, pero viéndolo con inteligencia artificial, viéndolo con estos modelos, me lo ajusta, puede ser a la baja o a la alza, me lo ajusta a partir de nuevas características que no necesariamente tiene tu clínica odontológica o factores que no estoy considerando, como eso de la depreciación. En una depreciación dinámica me va a afectar a decir simplemente, pues me deja 3 millones de pesos al año. Entonces yo con eso voy a saber cuánto vale. Hay muchos otros factores que pueden ser ingresados a la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que decías de datos no estructurados, pues obviamente los inmuebles también los tienen. Ujú. Nosotros los evaluadores en el estudio de mercado, casi, no sé, de 8 variables, son 5 cuantitativas y 3 cualitativas, pero a la Ujú. vez las transformamos, ¿no? Por decir las cuantitativas, pues sería tamaño del terreno, de la construcción, Claro. edad, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Y las otras que transformamos es como estado de conservación, que pues en la mente de todo el mundo dice, ah, no, pues sí, nuevo, seminuevo, bueno, regular, malo, chatarra. Ah, pues al nuevo le pongo 100, al chatarra 30 y ahí reparto en 4 o 5 Ujú. categorías. Así lo hacemos. Y funciona hasta cierta manera bien, Sí. ¿no? Pero hay otras, entonces ya sí, topografía, etcétera, igual mucha pendiente, poca pendiente, o sea, nosotros las transformamos, ¿no? Ahí los ingenieros, Ok. que igual puede tener cierto error, porque a lo mejor el grado que nosotros le ponemos de bueno, regular, malo, no corresponde a un brinco exactamente igual de valor en todos, ¿no? Pero Ujú. bueno, a lo que voy así es que nosotros sabemos que hay unas variables de entorno social que nunca las vamos a analizar, Ujú. pero que ya están como impactadas y que obviamente si tú escoges bien tu estudio de mercado, aunque no lo analices, pues como está en todos, no afecta. ¿A qué me refiero? Si tú dices, no, pues voy a hacer el avalúo de una casa que está en una colonia así medio de riesgo social, así medio insegura, y a lo mejor está pegada a una colonia muy residencial, claro, hay una barda, etcétera. Entonces tú dices, nunca en mi vida usaría una comparable de esta colonia de mejor nivel para Ujú. acá, porque yo sé que hay una parte social que no ve. Si yo uso mi 6 de este lado de la colonia donde, Ujú. como en todas está impactada la variable social, Sí. pues no hay problema con las otras cuantitativas y me va a salir el valor exacto y hasta ahí les pregunto, ¿en cuánto la vendieron? No, en eso, ah, no, pues me falló por 3 4%, ¿no? Ajá. El monto. Entonces tú dices, no, pues está bien, o sea, yo el valor que yo le di lo chequé sin saber, pero en una de esas ya con más datos y ante la ausencia de lo mismo, ante una ya que te dije, "Ah, mira, pues de este lado hay tres en esta colonia de riesgo social y de este lado hay tres y mediante un factor le vamos a quitar ese social para que estos sujetos sean comparables o analizables con el otro, o sea, Ujú. como poder ver esa variable no estructurada. Sí, cuantificar las variables Las- cualitativas, ¿no? Ajá. Puede ser, nada más aquí hay que tener cuidado con otro concepto que se llama sesgo en inteligencia artificial. Hay muchos estudios que hablan de sesgos y el sesgo es muy real. Entonces, Ok. todas las inteligencias artificiales dependen de los datos con los cuales son ingresadas, que era lo que comentamos ahorita de los datos. Si yo le meto datos sesgados, voy a tener resultados sesgados. Entonces, la parte social creo que también es un poco, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso de decir, ah, no, bueno, pues acá viven O personas ambiental, de esta clase no, social, o ¿no? ambiental, o algún otro riesgo, o Ah, no, sea. claro, entonces, pero se puede cuantificar de alguna manera. Ahí también yo tendré otra pregunta para poder hacer un buen sistema y que no tenga un sesgo. Es, por ejemplo, eso que se comentaba de la pendiente ahorita, ¿no? Que comentabas de la pendiente o que comentabas de el grado de chatarrización o de nueva que tiene una vivienda.
¿Es estándar para todos, por ejemplo? Porque también habrá que tener una manera de estandarizar eso para que me dé un resultado digamos, un resultado correcto o un resultado más apropiado, ¿no? Pero si yo al 30% o aún, digamos, tiene algunas cuestiones ahí de modo, entonces yo le pongo un 50 y otra persona le pone un 30, pues ahí también estamos hablando de que no estamos estandarizando bien. Y lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial de acuerdo a los datos con los que yo lo ingreso. Entonces, O sea, es como una máquina de hacer embutidos, ¿no? Si yo le meto pistache, jamón serrano, puras cosas de calidad, me va a salir un embutido de buena calidad, ¿no? Si sí, le meto exacto, sí. menudencia, retazos, etcétera, pues me Sí, va a salir un la calidad es embutido. diferente. Ok. Es un ejemplo que no había considerado, pero creo que es bastante Porque la máquina, correcto. o sea, lo que hace es Claro, procesar datos, procesar ¿no? los datos, claro. Entonces, si Sí. ya vienen así sesgados. Entonces, el entrevistador puede, o sea, el experto puede estar mal de que él, por su sesgo, le meta datos sesgados como para obtener la respuesta que él quiere, Y de ¿no? ahí tenemos una respuesta incorrecta, ¿no? Como le comentamos ahorita de cuestiones sociales o de alguna otra cosa que impacte el valor de una vivienda por automatizarlo, pero a partir de datos sesgados de un evaluador que puso algo muy diferente a lo que en realidad pudiera ser. Ok. Y bueno, ya, ya para cerrar esta entrevista, seamos en ausencia de datos o datos estáticos, en la evaluación de empresas, bueno, te comentaba esta persona, Damodarán, publica así sus betas, etcétera, pero bueno, las hace una vez al año, entonces ahí podríamos tener, porque, bueno, en tiempo real, ¿no? Nunca había escuchado esa definición de es cuando se requiera, ¿no? Sí. Pero que otra forma, o yo como lo entendía antes, era que los datos estuvieran conectados a la fuente, ¿no? Como dinámicos, Ujú. o que tuvieran pues sí, como cuando dices actualizar, ¿no? A un índice o Sí. algo y ya te trae la información. Entonces, la evaluación podría sustituir muchas de estas cosas, ¿no? De estos datos como, porque si tú los Ujú. bajas de una página, los pegas en un Excel, ya se cortó como el tiempo real o que estén dinámicos De o acuerdo, ligados a la fuente, de ¿no? acuerdo. O sea, ya se hacen como una especie de impresión y Ujú. ya se muere ahí, ¿no? Sí. Entonces es una de las oportunidades básicamente para la evaluación y la inteligencia artificial Claro, en un bueno, modelo de cointeligencia. hay esa parte de tiempo real, igual, yo puedo estar conectado todo el tiempo a la fuente, pero no necesariamente tiempo real. Un ejemplo, uno de los modelos que yo tengo para detectar microcalcificaciones en cáncer de mama, por ejemplo, tarda 16 horas en ser entrenado, es decir, en que todos los datos se ajusten para después poderme dar una respuesta. Yo puedo decir, pues nunca desconecté de la fuente, entonces me está dando una identificación de los microcalcificaciones en tiempo real. Pues, ¿cuánto es tiempo real? Porque si tarda 16 horas en darme una Ok. respuesta, pues eso para mí no podría ser tiempo real. Sí, sí. Pero fue el tiempo que tardó en ser entrenado el modelo para que me dé una respuesta. ¿Eficientiza el trabajo de un radiólogo, de un oncólogo? Probablemente. Pero para mi definición de tiempo real, probablemente ya no fue tiempo real. Me dio el resultado cuando tenía que darme el resultado, no necesariamente inmediatamente. Entonces, bueno, esa es una aclaración. Con respecto a este índice, si me lo da una vez al año, pues puedo igual ingresar otro tipo de datos, por ejemplo, datos macroeconómicos, geopolíticos, en tiempo real, es decir, que se esté alimentando continuamente, que en este caso eso sería un tiempo real, que se esté alimentando continuamente para que esa variable beta que me da una vez al año pueda ser ajustada cuando se necesite, cuando yo tenga datos nuevos que me ajusten esa variable o que me ajusten ese resultado. No necesario, y algunos pueden ser datos de un trimestre, pues esos yo sé que no los voy a tener en tiempo real, lo voy a tener cada ciertos meses. Y así otros. Entonces, ¿cuándo voy a ajustar? Cuando yo tengo un nuevo dato, me va a arrojar una nueva respuesta, va a seguir siendo en tiempo real o puede ser en tiempo real, pero me da una mejor definición de lo que sería una beta anual, por ejemplo, o un cálculo anual. Entonces, bueno, para la audiencia, más allá de la evaluación, has hecho investigaciones en muchos campos, como en Ujú. la medicina, el que decías, o sea, tú le das una serie de datos de pacientes así ¿De históricos y acuerdo? el modelo se empieza como a entrenar y ya después de Ajá. 16 horas queda como listo como para darte un diagnóstico. Sí, en este ejemplo sí. Ok. Y también hay que tener mucho cuidado con la palabra diagnóstico. Más bien es una herramienta que dice, aquí están Ah, las zonas de interés, esto fue lo que encontró mi inteligencia artificial, ah. experto en medicina, Haz el haz el diagnóstico. diagnóstico, que era lo Ok. que comentaba de cointeligencia. Sí, sí. También es igual muy peligroso que yo diga, tengo herramientas que diagnostican cáncer o diagnostican tumores. Ojo con eso porque No, y mucha gente habla de eso, yo diagnostico, yo puedo hacer, no, realmente tú no diagnosticas, no puedes decir que diagnosticas. Es más, yo no puedo decir que diagnostico porque no soy médico, sí, pero sí son herramientas que ayudan. no, de hecho, una vez así me platicaron un caso de, por ejemplo, cuando a ti te operan, o sea,
no sé, de todos los aparatos médicos que Sí. hay, que por medio de la materia o como viaja el sonido, la imagen regresa, o sea, te hacen un espectro, una imagen, ¿no? Ujú, Entonces, supongamos que tú tienes un tumor, no sé, en los testículos, en el hígado, lo que sea, ya, te lo diagnostican, ¿no? Si es ujú. un tumor, ya, te lo quitan. Y la forma en que cicatriza el cuerpo por adentro, cuando te hacen el seguimiento, no puede ser esa prueba, porque la imagen que genera como De acuerdo. al sonido, como analiza este instrumento Ujú, médico, el tumor y la cicatrización generan lo mismo. Entonces, si solamente se hace el diagnóstico de eso, y de ha acuerdo. pasado en el Sí. seguro, o sea que dicen, ¿sabes qué? Regresó el tumor, el cáncer, hay que volver a operar, y Ujú, abren y solo es la cicatrización, ¿no? sí. Y obviamente una persona así de básico, yo creo que de que está estudiando la especialidad bueno, sé, neurología o lo que sea, te podría decir, no, pues si lo operaron no se puede diagnosticar así, hay que hacerlo mediante Claro, químicos, ¿no? Entonces, claro. ahí podría ser una que la inteligencia te podría dar la misma imagen, pero el diagnóstico, el experto tiene que decir, no, El experto tiene que decir qué se va a hacer a partir de la experiencia que le da tantos años de estudio, porque sí, bueno, sí, igual lo mismo en evaluación, en medicina, tienes un ciertos años de estudio más la experiencia que vas acumulando y eso tiene que ser el factor decisivo a partir de los datos que te puede estar generando la inteligencia artificial, que es lo que yo he comentado de cointeligencia. Entonces, para mí sería muy peligroso decir, bueno, vamos a dejar que la inteligencia artificial diga si tienes un tumor o no y dónde voy a operar. O sea, más bien es, aquí está la información, aquí está el conocimiento que te generan los datos que yo pude tener con la inteligencia artificial. Médico, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser el diagnóstico y qué tratamiento vamos a hacer? Porque, por ejemplo, para un tumor, el tratamiento no siempre es igual, ok, independientemente que sea en el mismo lugar el tumor, ¿no? sí, sí, O sea, depende de mil factores. Entonces, el experto es el que tiene que decidir qué es lo que se va a hacer. ok. Y bueno, ya para cerrar, no, pues muchas gracias por haber aceptado esta Muchas gracias. entrevista, doctor. Es muy amplio, nos gustaría quizá en la siguiente temporada regresar, pero ya hablar así de tus investigaciones o hasta de Sin tus problema. gustos como el vino o el té, ¿no? Ajá, sí, sí. Por ejemplo, a mí se me ocurre, más allá de las casas, o sea, de un avalúo como tal, si alguien te dijeron ya, oye doctor, quiero lanzar este producto a la venta, Ujú, ya lo que sea, así se va a vender en el Oxxo, no importa si es sí. comido, bebido, lo que sea. Mediante la inteligencia podemos medir, o sea, datos no estructurados, como ese análisis de sentimiento, para Sí. ver cuál sería el valor más probable en el que la gente lo pagaría. Sí, se pueden hacer inferencias. De hecho, también para evaluaciones, por ejemplo, lo que comentamos ahorita, ¿no? Pues yo tengo un matiz, ¿cuánto vale? Pues no sé, porque yo no vendo matiz todos los días, ¿no? Ujú. Pero, y también aquí tengo un producto nuevo, ¿en qué se compara? ¿Cuáles son las características que me llevan a poder hacer las inferencias que yo necesito a partir de datos que no tengo? Entonces, no tengo ciertos datos, sí tengo otros, pero ¿dónde puedo traer datos para poder mejorar mi predicción? Ese tipo de aprendizaje se llama aprendizaje por transferencia, que básicamente es, si tengo datos, tengo respuestas en un ámbito muy parecido, entonces lo que voy a hacer es ese mismo modelo, esa misma red o lo que sea, ese mismo modelo lo voy a traer a este ámbito para que me dé respuestas similares. Entonces, a partir de ahí puedo inferir el conocimiento de datos que no tengo. Entonces, ese puede ser los costos de algo que no sé cuánto puede costar, se puede inferir a partir de información, porque alguien ha vendido probablemente algo similar, ¿no? O en un ámbito similar. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, no sé, un tequila y no sé cuánto voy a gastar, pues tengo que ver cuáles son mis costos y tengo que ver ese tipo de marcas de eso, cuándo en qué lo voy a dar. A lo mejor tengo muchos datos sobre mezcal. Ok, Pues no es exactamente lo mismo, pero puedo inferir información a partir de características que sí conozco. ok. Bueno, no, pues muchas gracias, doctor, por Bien, haber muchas aceptado esta gracias. entrevista. Y bueno, salvo que desees agregar algo más. No, pues muchas gracias por haberme invitado. Gracias, agradezco la invitación. Y bueno, amigos, a ustedes, pues esto fue una pequeña mirada al verdadero mundo de la inteligencia artificial. El doctor Marco es un investigador científico. Hoy en día sabemos que hay muchos cursos y no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero bueno, todos solo abarcan eso, como enseñarte a usar ChatGPT o alguna otra a tu trabajo, ¿no? Aumenta tus ventas, etcétera. Y como lo pueden ver, es mucho, mucho más complejo. Simplemente la parte de estrecha inteligencia general o superinteligencia, ¿no? Ya con eso hasta se desmontan muchas narrativas, ¿no? Que hay. Pero bueno, esta es la mirada, como lo ve un investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Constantemente está en diferentes foros internacionales en Europa moderando mesas redondas donde están los desarrolladores de estos software. Entonces, bueno, fue un honor, un placer tenerte aquí, un Muchas deleite, gracias, Paco. querido doctor. Y bueno, ustedes amigos, muchas gracias por haber estado. Hasta la próxima. Muchas gracias.